Nací en Bogotá el 5 de mayo de 1994, actualmente tengo 30 años, vivo en Florencia desde el 2016, aquí en esta hermosa ciudad conocí a mi esposo, mi actual pareja, y en este momento soy mamá de una niña hermosa de 4 años, hablo inglés y español, y precisamente por ser en este momento mamá me dedico más a ser mamá, a estar estudiando, y por eso no me encuentro involucrada en ningún trabajo. Respecto a la evolución histórica, tenemos que en la antigüedad la primera base de datos que se da son esas bases de datos que se guardaban en las bibliotecas. Está lo que hacían catalogar eran las obras o la información de los censos poblacionales o de cosechas, pero entonces la búsqueda de estas bases de datos de esta información era extremadamente lenta por ser manual. Las bases de datos como las conocemos hoy en día inician con esta revolución industrial y, por ejemplo, la primera, como esa primera paso a tener un tratamiento automático de la información sea por la cartilla perforada en 1889 por Hermann Hollerith. Para 1950 tenemos la invención de las cintas magnéticas, que son estas cintas donde se pueden automatizar la información, se ponen como nóminas o aumentos, pero entonces esta tenía un gran problema y es que solo se podía leer. Entonces para llegar a un archivo al final tenías que pasar por todos los archivos y la otra era como esa, aunque la ventaja con la que contaba era que se podía cambiar la información de la tarjeta perforada de la cinta e inversa. Para los 60 tenemos como estos tres grandes impulsos, que es la adquisición de ordenadores por parte de empresas privadas, como para ya tener junto con ellas los discos que permitan consultar la información sin importar esa ubicación y no tenía que ser de manera secuencial. Por otro lado tenemos la creación del sistema de bases conocidos como modelo de red por Charles Backman. Y por otro lado tenemos esa necesidad que tenía la NASA de enviar al hombre a la Luna y es por esto que se crean las bases de datos jerárquicas, ese sistema de manejo de información, el cual salió por la creación de WAM y IBM. Para 1970 tenemos que Edgar Frankfurt, que fue conocido por sus grandes aportaciones a la teoría de base de datos, define este modelo relacional publicando estas 12 reglas para el sistema de datos relacionales. Para 1974 tenemos la aparición del lenguaje de consultas estructurales o el SQL, que es este tipo de lenguaje que ofrece un nivel de programación mucho más sencillo al que se venía manejando. Para 97 contamos con solo 82 bases de datos disponibles, las cuales se crecen exponencialmente en el momento que se implanta definitivamente ese sí, como ese sistema de distribución de información, llegando a las 2.688, perdón. Para 1980 y 90 tenemos como esa investigación de la base de datos giró fue en torno a las bases de datos orientadas a objetos y es así como se desarrollan, por ejemplo, lo que es Excel y Access del paquete de Microsoft, que marcan como es el inicio de estas bases de datos. Es así como se crea esta tercera generación de ese sistema de gestores de bases de datos con el lenguaje para estas mismas y es así como este lenguaje SQL se convierte como en el lenguaje estándar para programación, más o menos sobre 1987. Para el siglo XX nace el WWW, ese World Wide Web, que afectó a las bases de datos actuales, ya que poseían demasiada información y la conseguías en mucho menos tiempo. Y gracias a este sistema es que damos el manejo de la información y de bases de datos en la nube, el acceso a esa información desde cualquier parte del mundo, simplemente con tener acceso a Internet. En la actualidad tenemos que hay tres grandes compañías, como lo es Oracle, IBM y Microsoft, y pues por la parte del Internet tenemos al pionero, que es Google. Respecto a los conceptos seleccionados, tenemos estas cintas magnéticas, que fue una de esas como prioridad, como esos hitos de la historia para el avance. Este era un tipo de medio de soporte de datos que grababa sobre una pista de banda plástica, con un material magnetizado. Y el tipo de información que podíamos guardar en estas cintas magnéticas era diverso porque funcionaba para video, audio o datos.
Por otro lado, tenemos el significado de una base de datos, que es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupado, estructurada, coleccionada, datos almacenados en un soporte físico, como lo son las cintas, la tarjeta, en la actualidad la USB, que tiene acceso directo y estos datos deben relacionarse y estar estructurados de tal forma que sean capaces de recoger el contenido esencial de estos mismos datos almacenados. Tenemos que las bases de datos tienen diferentes tipos, como la secuencial, la de red o la jerárquica. La jerárquica, por ejemplo, en este caso, que es de organización de modo ascendente a descendente, donde el concepto más alto constituye como esa base de datos y el nivel más bajo pues es el carácter. Tenemos este sistema de bases de datos de red, que es ese sistema jerárquico como un poco mejorado al ser un poquito más flexible, al representar como esos objetos y las relaciones con los que cuentan estos y formando nodos padres y nodos hijos que pueden estar relacionados. Y estos sabes pues pueden tener más enlaces a distintos nodos padres, que es esa flexibilidad de la que se estaba hablando al principio. Y está esa base de datos secuenciales, donde son aquellos que se registran uno al terminar el otro. Eso quiere decir que para acceder a un registro determinado necesitas pasar por todos los registros anteriores, como lo que pasaba en las cintas magnéticas. Hablando de tendencias, tenemos que para el 2020, gracias a esta pandemia que vivimos, se presenta como ese avance en manejar una base de datos totalmente digitalizada, que sea en la nube, que sea para tener acceso desde cualquier parte del mundo, donde diferentes personas puedan ir trabajando al mismo tiempo en esta base de datos y así mejorarla mucho mejor. Y estas son bastante hoy en día para las empresas que quieren ir como mejorando y evolucionando respecto a esta. Tenemos que las herramientas que se han venido utilizando, por ejemplo, Excel, Python, SQL, Tableau, Power BI, que son todas herramientas que nos ayudan tanto a generarlas como a tenerlas disponibles en información de diferentes maneras y en una manera de que muchos de estos datos se pueden subir a una nube y podemos tener acceso a ellos desde cualquier parte del mundo. En la actualidad vemos estas bases de datos en todos lados. El registro en las aerolíneas, los estados de cuenta, los estados que manejan las escuelas y las escuelas y universidades. La verdad, la base de datos está implícita en absolutamente todo lo que hacemos día a día en nuestras vidas. Y pues las conclusiones es que las bases de datos es algo que actualmente en el siglo XX se utiliza, pues todo lo que hacemos es en el día a día, como ya le habíamos dicho. Como ya lo había dicho, perdón, marcan esa tendencia clara de su vida en aspectos como son la nube, que es primordial para estas empresas poder tener ese acceso a la información desde cualquier parte del mundo y que diferentes personas puedan acceder a esta información y puedan manipularla y editarla. Y otro gran punto en la actualidad es la ciberseguridad empresarial, gracias a que todas estas bases de datos se están trasladando a la nube. Las empresas necesitan obviamente mejorar cada día más su ciberseguridad para que pues ninguna otra empresa pues pueda acceder a estos datos ni violar esta información sin su debida autorización. Y ahora sí, eso sí ya sería todo. Muchas gracias.